¿Qué es el espiritismo? ¿Podemos comunicarnos con los espíritus de los muertos? ¿Qué tiene que ver esto con el gran conflicto? Estas son algunas preguntas que trataremos de contestar en Estudiemos Juntos. Sean todos muy bienvenidos a otra sesión de Estudiemos Juntos desde aquí de los estudios de Forest City en Orlando, Florida. Hoy la segunda semana del mes de junio. Estamos aquí con Joel y con Sammy preparándonos para la Escuela de Discipulado Orgánico que comienza este jueves. Así que pedimos sus oraciones para que pueda ser de mucha bendición para los que vengan. Y aprovechando la oportunidad para recordarles que la próxima semana no va a salir Estudiemos Juntos el martes, porque vamos a tener la sesión de la escuela sabática, el repaso de la sesión de escuela sabática, el sábado en vivo. O sea, este sábado no, el siguiente. Así que la semana próxima no va a salir este video, para que ya lo tengan ahí en mente. Va a ser en vivo en la iglesia el sábado. Así que solo queríamos recordarle eso. Nada, vamos a comenzar rápido con el tema. Sammy, si puedes comenzar con oración. Claro. Padre, te damos toda la gloria a ti, Señor, y ponemos este programa en tus manos. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija, nos guíe hacia toda verdad, como lo has prometido, y que todo lo que se hable en este momento sea de bendición tanto para nosotros como para aquellos que nos escuchan. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el tema de hoy es un tema muy interesante. Se titula El espiritismo desenmascarado. Y yo sé que cuando escuchamos la palabra espiritismo, tal vez nos pueden venir muchas cosas a nuestra mente. Yo hice una investigación porque he escuchado espiritismo, pero realmente ignoraba cuándo surge, cómo surge y todo lo demás. Pero el espiritismo, así como lo está expuesto acá en la lección, realmente es algo bastante nuevo. Por lo que tengo entendido, comenzó a mediados del siglo XIX en Francia por un hombre que se llamaba Allan Kardec. Y me tengo que poner el espejo porque si no, no veo. Allan Kardec. Y el espiritismo que este hombre no es que crea, pero toma algunas ideas de otras cosas más antiguas y lo hace entonces ahora lo que se conoce como espiritismo. Tiene 4 principios básicos. El primer principio es que creen en la inmortalidad del alma, o sea que el alma nunca muere. Creen en la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres. En otras palabras, que hay espíritus en el mundo que están interactuando interactuando con los seres humanos. Creen en leyes morales también. Y finalmente creen que la vida presente, futura y el porvenir de la humanidad está enseñada por los espíritus superiores, con la ayuda de diversos mediums. En otras palabras, para tú conocer el futuro, para conocer el presente, para saber cómo manejar tu vida, tienes que conectarte con uno de estos espíritus, pero a través de un medio. O sea, puede ser un ser humano, normalmente es un ser humano, que se comunica con este mundo espiritual y entonces te envía mensajes de, no sé, de lo que sea, y entonces ahí tú puedes conocer el futuro. Obviamente vamos a concentrarnos hoy tal vez en ese punto y en la inmortalidad del alma, porque es donde la lección nos lleva. ¿Qué es la inmortalidad del alma? Si alguien le pregunta a ustedes, ¿tú crees en la inmortalidad del alma? ¿Qué tú le contestarías a alguien que le pregunta algo a ustedes? Que sí creo, bueno, yo diría que... No, o sea, ¿qué es la inmortalidad del alma? Sí. Bueno, según lo que se dice es que como si no tuviera un espíritu que no muere, que nunca muere, que tiene vida de por sí y es eterno. Okay. Cuando se habla de la inmortalidad del alma, hay como que una separación entre el cuerpo, entre lo material y lo material y lo espiritual, ¿no? El cuerpo muere, pero ese espíritu no muere y ese espíritu está consciente después de la muerte. Ajá. Según los que creen en la inmortalidad del alma, basado en lo que enseñó Allan Kardec, cuando tú mueres, el cuerpo físico se muere, pero el alma espiritual, o sea, que es espiritual, no muere. Se libera. Se libera y va a algún lugar. Por ejemplo, hay varias opciones. Está lo que se llama, va a la otra vida, o al underworld, que dice en inglés, que es un tipo de reencarnación.
un tipo de reencarnación es que cuando tú mueres, tu espíritu va a otro cuerpo. A otra vida. A otra vida. Tal vez en otro tiempo también. Porque también puedes variar con los tiempos. También puedes ir a un pasado, presente, futuro, no importa. Pero puedes reencarnar en otra vida. Puedes ir al cielo o al paraíso. Si eres un cristiano, entonces la creencia es que vas con Dios al cielo. Si no eres cristiano, hay una creencia que vas al paraíso, donde están los dioses, donde están muchas otras personas. O al infierno, imagino también. O al infierno es la última opción. O al inframundo, como se conoce. O el Hades, que es el mundo de los muertos. ¿Iba a decir algo? No, que esa es la connotación griega. Correcto. El Hades o el Seol, creo que son aplicaciones que dan los griegos. Entonces, justamente esta creencia de que el alma es inmortal no la crea Alan Kardec. Los egipcios y los babilonios en la antigüedad creían también en este mundo, o sea, que cuando uno moría había una vida más allá. Por eso cuando ves en Egipto las tumbas de los faraones, los ves que los enterraban con todo lo que pudieran llevarse al otro mundo, porque en el otro mundo la vida continuaba. Bueno, de acuerdo a, digamos, a ciertos, no sé si decir eruditos, pero bibliólogos, si bien en la Biblia no lo dice, le atribuyen al origen de todo este tipo de creencias a la esposa de Nimrod, que de acuerdo a la tradición era Semiramis, y que ella, cuando murió Nimrod, dice que entonces fue al sol. Ajá. Y de ahí entonces comienza todo de acuerdo a ciertos bibliólogos, ¿no? Ahora, nosotros vemos que, por ejemplo, vamos a la antigüedad, la arqueología nos muestra que ya desde hace mucho tiempo esa dualidad, había mucha creencia en esa dualidad de alma y cuerpo, ¿no? En las diferentes culturas. ¿Y Nimrod existe antes del diluvio o después? No, después. Después del diluvio. Fue el que construyó la Torre de Babel. Ok, muy bien. So, ya después del diluvio, pudiéramos decir, es la primera, no sé, tal vez mención o que se da a este... Sí, o sea, se sospecha eso. No es que hay un descubrimiento arqueológico que diga Semiramis, sino que especialmente hubo un pastor que se llamó Alexander Hislop, que él hizo todo un estudio de las leyendas de los dioses y descubrió que había muchas cosas en común con los diferentes dioses y esas cosas en común llevaban a un mismo personaje, de acuerdo a lo que él investigó, y entonces él llegó a la conclusión que ese personaje era Nimrod, y entonces al conectar, digamos, las leyendas, sacó una posible historia, si podríamos decir así, acerca de Nimrod, Semiramis y toda la... Y de ahí comienza, digamos, este tipo de religión. Si muy bien. Y es interesante porque esa idea realmente, como tú acabas de decir ahora, en la mayoría de las religiones grandes del mundo, está esta creencia de que la muerte no es el final. De paso, el cristianismo también cree que la muerte no es el final. O sea, hay algo después de la muerte, que vamos a ver qué dice la Biblia, ¿no? En cuanto a eso, pero todas creen en algo así. Lo que pasa es que todas las religiones del mundo surgen para dar respuesta a la muerte. O sea, es la muerte lo que motiva el hecho de buscar algo. O sea, porque no se, todos queremos vivir. Claro. Es como que hay, como dice Eclesiastés, que Dios puso eternidad en cada uno de nosotros. Y por más que vemos la muerte, nadie está acostumbrado a la muerte, ni nadie quiere la muerte. Claro. O sea, todos queremos vivir. Entonces, buscando una solución a por qué la muerte. Claro, así surgen las religiones. ¿No? Interesante, porque la primera mención de muerte está en Génesis, que es cuando Dios le dice a Adán y Eva, si comen de este fruto morirán. Y luego más adelante, cuando la serpiente está hablando con ellos, le dice, no vas a morir. So, ya ahí comienza la duda de lo que es tal vez la muerte y qué pasa después. O sea, si no muero, entonces ¿qué? Porque la realidad era, o sea, la realidad para Adán y Eva en ese momento no existía la muerte. Pero cuando llega la muerte, si no voy a morir, entonces ¿qué pasa? No sé si me voy a entender con lo que estoy diciendo. Sí, ahora fíjense también todas las películas cristianas, generalmente, yo por lo menos en el 80% de las películas cristianas que veo, hay una escena en un cementerio. O sea, ¿por qué? Porque en la religión queremos encontrar una solución a la muerte. No pasa con el materialismo muchas veces, porque el materialismo simplemente dice no hay nada y entonces se enfoca en el presente. Pero si alguien se quiere enfocar en el futuro, tiene que lidiar con el tema de la muerte. Y de alguna manera todos hemos sido creados y tenemos una tendencia a mirar hacia el futuro. Y por eso surgen todas las creencias para dar respuesta al problema de la muerte.
Bueno, voy a brincar esta parte para llegar allí más ahorita porque me adelantaría si hablo de esto, pero tengo una pregunta. ¿Es el alma lo mismo que el espíritu o son dos cosas diferentes? Desde la perspectiva de la Biblia. De la Biblia. De la Biblia. ¿El alma y espíritu son lo mismo o son diferentes? El alma, el espíritu y el cuerpo son tres entidades. ¿De qué está hecho el hombre? O sea, la esencia del ser humano, ¿cuál es? Entonces vamos a ir a la Biblia, vamos a Génesis, obviamente, el libro de los orígenes. En Génesis capítulo 2, el versículo 7, que es el famoso texto de la creación de Daniel. ¿Quién puede leerlo? Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Muy bien. Dos cosas. Está el cuerpo y está el aliento de vida. En las versiones en inglés es más interesante porque en vez de ser un ser viviente, dice que fue un alma viviente. Que es interesante. El alma viviente. Así que tienes el cuerpo más el aliento crean un alma o un ser viviente. Ahora vamos a Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12, versículos 6 y 7. Dice, sí, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo. Pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Muy bien. Tu versión también dice espíritu, Juan, en el versículo 7. Antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ok. So aquí está diciendo entonces Salomón, que fue el hombre más sabio que existió, que, bueno, antes, Génesis nos dice que el hombre Dios lo formó dándole vida. Un cuerpo más el aliento hizo que él tuviera vida. La muerte es el reverso. En la muerte el cuerpo se decompone y va a la tierra, o sea, vuelve al polvo y ese espíritu regresa a Dios. Vamos ahora a Santiago capítulo 2, versículo 26. ¿Ok? Santiago capítulo 2, versículo 26. ¿Quién lo lee? Yo lo tengo aquí. Dale. Dice, así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. ¿El tuyo también dice el cuerpo sin aliento? Así como el cuerpo sin espíritu. Sin espíritu. Muy bien. Es interesante porque la palabra que se usa en Génesis para espíritu es ruach, que es viento, soplo. La misma palabra que en el Nuevo Testamento cuando en griego habla de pneuma, si no me equivoco. Neuma. Por eso neumático. Claro, de aire, que tiene aire, soplo. Esa es la palabra para espíritu. Pero para alma, o sea, el alma, según tengo entendido, el alma es la combinación de el cuerpo y el soplo de vida. Eso en el concepto hebreo. Correcto, en el concepto hebreo. ¿Por qué hablo de esto? ¿Qué es ese soplo que dice que Dios dio en la creación? Sopló aliento de vida y entonces Adán vivió. Y ese soplo que cuando uno muere regresa a Dios. ¿Ese soplo qué es? ¿Tiene conciencia? ¿No tiene conciencia? ¿Por qué regresa a Dios? ¿Cómo regresa a Dios? No sé, ¿qué piensan ustedes? Bueno, está haciendo la pregunta, digamos, que ¿Qué? por siglos han tratado de Okay. No, pero o sea, ¿qué piensan ustedes de esa? O sea, no sé si se han preguntado. Sí. Que, bueno, yo creo que ese soplo, cuando Dios lo pone, es la capacidad de la vida, pero en la medida que vivimos, ese soplo se va llenando de información, que es la información nuestra. Y después, cuando vuelve a Dios, vuelve con nuestra información. O sea, que es nuestro carácter. Me está interesante que digas eso porque, no sé, y esto aquí yo pensando que esto no está en las notas que tengo acá, pero cuando alguien se enferma o está en coma y dice que tiene muerte cerebral, aunque la persona respire y todo, la persona está viva. Bueno, su órgano me imagino que está en función, todavía está vivo. O sea, cuando alguien tiene muerte cerebral, ya no hay regreso. Muerte cerebral es que ya dejaste de ser. Ya no vas a poder tener conciencia, ni memoria, ni pensamiento, no vas a poder hablar.
o sea, muerte cerebral es prácticamente tu muerte, porque dejas de ser tú. Me pregunto, ¿será tal vez la activación del cerebro? No, y esto es totalmente... Bueno, ¿no? los griegos lo que pensaban que en el alma estaba la mente, estaba la razón en el alma. Y ellos pensaban con el alma, pensaban. Entonces por eso ellos pensaban que la razón no moría, o sea, lo que moría es el cuerpo. Después cuando surge la ciencia y la medicina, que se dan cuenta que uno piensa con el cerebro, ahí entonces se empezó a cambiar un poco, porque entonces ya quiere decir que la razón no está en el alma. Y bueno, y ahí viene todo Claro. una discusión que todavía creo que nadie llega a una conclusión exacta. ¿Por qué? Porque a mi criterio la muerte es un misterio, pero más misterio que la muerte, la vida es un misterio en sí misma. Es más, para mí la vida es más misteriosa incluso que la muerte. Claro. Entonces ya hasta eso nos cuesta entenderlo, ¿no? Yo... perdón. Sí, no, dilo. No, que nunca lo había visto de esa parte. Pensaba para mí que ese espíritu que estamos hablando, que sale de Dios, simplemente lo vi como vida. No sé si tenga información como tal. Siempre había que era como que es vida. Porque fuera de Dios no existe, no hay forma. Claro. Digo, pienso yo, hasta ahora, no, yo creo que por más avances que hayan, la vida no se va a poder generar. Ahora, Claro. ¿sabes por qué digo que tiene información? Por el hecho de que cuando hay resurrección, vamos a tener que resucitar con nuestra mente, o sea, con nuestra personalidad. Y el cuerpo va a ser diferente. Entonces tiene que haber como una información que determina quiénes somos nosotros. Y no está en el cerebro. ¿Cómo? Claro, totalmente. Digo, para mí sí. Sí, Está en el pero cerebro. sí, o sea, pero O sea, no está en ningún otro lugar del cuerpo. claro, pero entonces ¿cómo se hace con el bueno, estamos entrando ahora Claro. en la especulación. Sí, totalmente. ¿No? Y yo no soy Y es científico que aparte. tenemos que especular porque nadie sabe, Sí. nadie ha experimentado la Ajá. muerte Claro, de Salva más ojo, que Lázaro. un científico quizás te puede hablar con términos científicos, Claro. qué es lo que pasa en el cerebro exactamente. Ajá. Sí. Yo no... Perdón. Pero la cuestión es que cuando Dios nos... Dios nos resucita, vamos a ser nosotros. Claro. Y vamos a tener memoria de lo que pasó. Ujú. Entonces, Claro. Bueno, ¿Qué? pero el cerebro es que tú grabas la información en el cerebro. Sí. Eso tú puedes hasta scan, ¿cómo se dice? Sí, lo tú puedes ver los puedes escanearlo pensamientos, ahí. eso lo escanean y todo. De paso, yo leí un estudio que se hizo de la muerte, un científico, y descubrieron que cuando una persona está muriendo y el corazón deja de latir, empiezan todos los órganos a shutdown, ¿cómo se dice shutdown? Sí, que apagarse. A apagarse, y el último órgano que se apaga es la mente, es el cerebro. Y eso puede tomar minutos. Y- Entonces, a mí, no sé, la conclusión que llegué, si el cerebro todavía está activo, o sea, porque en el scan que hicieron, veían que el corazón no había dejado de latir, pero el cerebro todavía mandaba, había actividad cerebral, pero entonces el hígado dejaba de trabajar, el riñón dejaba de trabajar, pero el cerebro era lo último. Esto es totalmente especulativo, ¿no? Pero ¿será que entonces, aun cuando el corazón deja de latir y me declara muerto, todavía hay un proceso en la mente que yo puedo todavía pensar? No ¿Quién sabemos. sabe? Para mí No que sé. el cerebro es algo tan misterioso que es un mundo que no hemos explorado, pero yo pienso que, digo, esto obviamente es especulación también, cuando uno resucita con un cerebro obviamente perfecto, nuevo, Más avanzado. sin pecado. Acuérdate que nuestras mentes nos crean pathways y nos fastidian Claro. el cerebro. Sí. Entonces ahora nosotros vamos a resucitar con un cerebro perfecto, O sea, eso es un buen punto. pero los pensamientos van a estar ahí, de quién somos. Pero O sea, los con pathways, cerebro. pero los pathways de cosas malas No están. no van a estar. No van a estar. salvo que seas un impío. Y Bueno, claro, claro, sí. resucitar, Claro, hay exacto. hay que ver, por eso Exacto, es y que la diferencia. digo, no es que te quiero ya la contraria, pero porque nunca lo había visto de esa manera, pero para mí la información está en el cerebro. Lo que pasa es que resucitamos con un cerebro renovado, perfecto, y lo que Dios nos da es vida, es literalmente vida. Por eso es que pienso yo que no hay forma de que en un laboratorio puedan crear vida.
Se no, puede. claro, no se puede crear vida. Que viene De la Dios. nada no se puede. Exacto, eso es lo que digo. Pero de la nada. vida que ya existe, Ahora, obviamente. La cuestión, hay gente que compara digamos, esta ecuación de Génesis 2.7 con un foco y la electricidad. Ujú. O sea, el foco es la materia, la electricidad es la energía. Cuando se junta la electricidad con el foco, genera luz. Ujú. Pero la electricidad no es luz, Ujú. sino que Correcto. es energía. Correcto. Entonces, cuando se junta con la materia, genera luz. Ujú. Y ahí está entonces la luz que vemos. Claro. Cuando se separa la energía vuelve a la usina eléctrica y el foco queda Sin nada. sin Claro. nada. Sí, no, yo había escuchado esa también antes. Ujú. Ahora, otra pregunta que yo me hice, y perdonen que tal vez estamos haciendo más preguntas que respuestas, pero simplemente las tiro aquí. Génesis 2.7 dice que el hombre, Dios formó al hombre de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente, un alma viviente. Vamos al Nuevo Testamento y en Juan 14.6 nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ese aliento de vida será algo, o sea, tiene que ser algo de Dios mismo que pone dentro de nosotros Bueno, para que podamos vivir. es la capacidad, lógico, para mí es la vida de Dios, Ujú. que justamente es lo que nos une con Él. Y lo que se corrompe con el pecado es esa vida de Dios Correcto. que puso en nosotros. Que al entrar en contacto con la materia que somos nosotros, que entonces nosotros tenemos cierta autoridad sobre esa vida y le damos la moldeamos a esa vida. Tremendo. Y entonces esa vida, por eso digo, y quizás estoy equivocado, o sea, vuelve a Dios con cierta información que no tenía cuando fue dada. Claro. Cuando, por ejemplo, cuando Dios crea a Adán, hace un muñeco de barro. Ese muñeco no era Adán, tenía la forma de Adán, pero no era Adán. Cuando Dios le da aliento de vida, se forma Adán, un ser pensante, un ser orgánico, un ser que tiene autonomía, pero en relación con Dios. Ahora, esa energía que Dios le transmite a Adán le da una capacidad que Adán no tenía mientras era muñeco. Correcto. ¿Y qué capacidad le da? De relacionarse. Relacionarse con Dios, relacionarse con la naturaleza y relacionarse consigo mismo. Ujú. Que antes de tener ese, era simplemente un muñeco de barro, Ujú. de acuerdo a lo que... Sí, no tenía conciencia, no pensaba, no Ajá. tenía emociones, ninguna, ¿viste? Entonces, esa capacidad de relacionarse, comienza él a relacionarse, pero en esa capacidad también está la capacidad de ir en contra de sí mismo, de separarse de aquel que le dio la vida. Cuando Adán se separa de aquel que le dio la vida, ese espíritu, esa energía comienza a corromperse y comienza ¿A morir? a morir, comienza a apagarse Claro. hasta que viene la muerte. Interesante. Pero estamos... No, claro, Sí, esto no. es simplemente... Pero sí una cosa está clara, para la mente hebrea no existía ese dualismo de que había un alma consciente dentro de... dentro de mí y que después de mi muerte Seguía viviendo. consciente. O sea, para la mente hebrea eso no existía. La pregunta entonces es, ¿cómo entonces es que hoy en día, porque la mayoría del cristianismo cree en este dualismo, en que yo tengo un alma dentro de mí, dentro de mi cuerpo, y que cuando yo muero, mi cuerpo muere, pero mi espíritu, como dice aquí, que regresa a Dios, ese aliento de vida, es consciente, puede ver, puede sentir, puede amar, puede tener todas estas emociones de Dios fuera de mi cuerpo, que es, según lo que entiendo de Génesis, no puede existir fuera del cuerpo porque es como decía Joel, lo de la luz eléctrica y el bombillo, ¿no? No, si no están las dos, No hay luz. existe No hay ninguna de luz. las dos. No, Aunque las dos. No hay luz. Pero Pero no hay exacto, luz. no produce nada. Vos cuando hay oscuridad no agarrás electricidad para alumbrarte. Claro, nadie. Tenés que juntar... O una bombilla Claro. sin electricidad. Claro, vos tenés que juntar la materia con la energía. Correcto. Y cuando tenés esa Ahí hay luz. fusión, ahí Produce tenés la algo. luz. Correcto. Lo mismo pasa con la vida consciente. Está el espíritu, que es energía, y el cuerpo. La materia. Y la materia. Cuando se unen, hay vida consciente. Cuando se desunen, sigue habiendo energía, el cuerpo se deteriora, pero ya no hay más vida consciente. Entonces, ¿cómo entra el cristianismo esta idea que tenemos hoy en día de que existe una alma viva dentro de mí, que cuando yo muero, tal vez se perfecciona, tal vez, no sé, se va a algún lugar, como leímos que el espiritismo enseña? ¿Cuándo es que esto entra al cristianismo? Yo creo que... perdón. No, digo, dale. no sé Sí, si sí, voy a sí. hablar de eso, No, pero dale. yo creo que también
creo que hay mucha confusión en cuanto a Pablo. Yo creo que hay unas veces que él habla acerca del hombre interior. Y yo creo que eso también, yo creo que surgen preguntas en cuanto a eso. Lo que pasa es que hay que ver que el Nuevo Testamento fue escrito en una cosmovisión, digamos, del mundo. Los griegos habían, digamos, transmitido su cosmovisión a todo el mundo, después la heredaron los romanos. Pero entonces los términos que usa Pablo son términos de la época. Claro. Y en esos términos, y entonces Claro. muchas veces eso confunde. Ahora, vos estabas preguntando dónde comienza esto. Y el cristianismo es un movimiento judeo-cristiano, si podríamos decir. Tiene su base en el judaísmo. Entonces hay que ver dónde comienza esto en el judaísmo. O sea, ¿comenzó alguna vez en el judaísmo esto? ¿O realmente fue el cristianismo que lo incorpora dentro de la religión, pero el judaísmo siempre pensó en que no hay conciencia después de la muerte? Bueno, a mí me parece que obviamente dijimos que los egipcios creían en esto, pero con el exilio babilónico me parece que tal vez es con donde comienza. Correcto. Esta idea, porque los babilonios también creían en esto. Y cuando ya llegamos a la época de Jesús, habían judíos que creían que el alma podía estar, o que se iba al Hades, porque no solamente tenía la influencia de Babilonia, pero también la influencia griega, que yo creo que la influencia griega fue la que más expandió por el mundo. Es el dualismo, ¿no? De que existe el cuerpo y el alma separado uno de la otra. O sea, ya los judíos se empezaron a dividir en esta concepción de un dualismo. Y entonces sí, y para mí estás en lo correcto en el sentido, cuando llega Jesús aquí, ya los fariseos tenían una concepción dualista. La religión, por lo que nosotros vemos en Jesús pareciera, no es que pareciera, pero ¿por qué digo pareciera? Porque a veces nos gusta ser dogmáticos y decimos no, es así o es así. Pero en Jesús pareciera que él tiene y yo lo creo a esto, él tiene la cosmovisión anterior. Y ahí, pero sin embargo no es tampoco categórico Jesús en el sentido de decir así vamos a hacer una doctrina de lo que es el alma o que es el espíritu. No, Jesús no da una cátedra sobre eso. Entonces hay que inferir de los versículos y de los episodios en los cuales vemos a Jesús, ¿no? Claro. Así que bueno, entra con estamos hablando que ya había la influencia de Babilonia y los griegos. ¿Por qué de los griegos? Estaba buscando información y el que más resaltó fue Platón. Obviamente Platón cogió ideas de Sócrates, que fue su maestro, que fue el que primero tal vez empezó con esto, pero descubrí que esta idea del dualismo no originó con Sócrates. Ya antes de Sócrates, los griegos, en sus primeros comienzos, creían en lo que se llama el orfismo. ¿Qué es el orfismo? O la creencia órfica. Es el mito que describe a la humanidad como poseedora de una doble naturaleza. El cuerpo y el alma. ¿Y de dónde viene esto? Según la leyenda, estaba un tipo que se llamaba Dionisio, que ahora mismo no me recuerdo qué fue lo que hizo Dionisio, que creo que es el líder del mundo. O sea, un dios. Un dios, pero del inframundo. Del inframundo, del underworld. Y entonces, ¿qué pasa? Dionisio, no sé qué fue lo que hizo, que vinieron estos titanes, no sé cómo se escriben titanes, no sé qué, mandaron y comenzaron una guerra, y le hicieron daño a Dionisio, y entonces Zeus envía unos relámpagos y unos truenos, y los titanes se convierten en ceniza. Y de ahí supuestamente surge la humanidad. Los titanes matan a Dioniso, que quedaba acá, y Zeus los hace polvo, pero entonces tiene la humanidad, la parte divina de Dionisio y la parte humana de estos titanes. Y ahí es como comienza, dentro del mundo griego, según lo que escuché, esta dualidad de la doble naturaleza. Ahora, dentro del mundo griego también había otras creencias, que era que el mundo material fue creado por un dios malo, hablando así, un demiurgo, y el mundo espiritual por un dios bueno. Entonces, por eso también en el mundo griego y en la filosofía griega, todo lo material es mundano y no tiene que ver con el mundo de los dioses. Y lo que es inmaterial, lo espiritual, es del mundo de los dioses. Y como la razón estaba dentro del mundo espiritual, por eso surge la filosofía. Por eso al griego le interesaba solamente pensar, porque ellos pensaban que la razón estaba en el alma. Y entonces ellos pensaban, ¿cuándo vamos a ver a Dios? ¿Cuándo vamos a poder relacionarnos con Dios realmente como Él es? Cuando muramos. O sea, ¿por qué? Porque nuestro alma, que es divina,
que fue creada por el Dios bueno, cuando muere se libera del cuerpo que la esclaviza, y entonces allí en la muerte ahí puede realmente relacionarse con Dios como realmente puede, como digamos, puede relacionarse a través de la razón. Y por eso para esos griegos cualquier cosa que el cuerpo hiciera realmente no importaba, porque lo más importante era la razón, era la mente, era... Claro. Y por eso cuando el cristianismo entra a la filosofía griega, el cristianismo a todo lo que tiene que ver con el cuerpo, con todo, es malo. Correcto. Por eso el sexo es malo, que no lo vemos, ese dualismo no lo vemos, por ejemplo, en la cultura hebrea, porque en la cultura hebrea le dedica un libro al sexo, que es el libro de Cantares. Y es más, costó que ese fue el último libro incluso que entró en el canon, pero para el hebreo no tenía problema. Ellos pensaban que todo era creado por Dios, porque ellos no tenían ese dualismo. Entonces tanto el cuerpo como el alma, como todo, puede ser dedicado a Dios. Para el griego no, el cuerpo tiene que ser eliminado para poder relacionarse con Dios. Y más adelante, cuando ya los apóstoles mueren y comienza ya la época de lo que se llaman los padres del cristianismo, Los padres, ¿no? de la iglesia. Los padres de la iglesia, muchos de estos eran personas que no eran cristianas, con la mentalidad griega, que se convirtieron al cristianismo y trajeron dentro de su teología estos conceptos. Claro, creo que Agustín creo que fue uno de ellos. Correcto, Santo Tomás de Aquino después, pero especialmente fueron los filósofos de Alejandría que se fueron convirtiendo al cristianismo y fueron introduciendo. O sea, ellos venían con sus ideas. Justo egipcio, o sea, de Egipto. Sí, pero eran, porque Alejandría era una colonia griega, Claro. y era la competencia de Atenas, digamos, Alejandría. Allí estaban los filósofos en la época del primer siglo. Y entonces ellos al convertirse trajeron sus cosmovisiones, las introdujeron dentro del cristianismo, y después del siglo IV, después de Cristo, allí también los teólogos se empiezan a alimentar de Platón, comienzan a alimentarse de todo esto, que termina también haciendo al cristianismo un cristianismo griego, no un cristianismo hebreo, ¿no? Todo esto para decir que en la mente original hebrea no existía esta dualidad. Esto se incorpora por las ideas paganas que se van filtrando poco a poco dentro de los creyentes. Ahora, ¿qué es la muerte? Hablamos del aliento de vida y todo lo demás. Y como decíamos al principio, todo el mundo se pregunta, ¿qué es la muerte? ¿Qué pasa cuando muero? Porque nadie quiere morir. ¿Qué dice la Biblia que es la muerte? Vamos a Eclesiastés 9:5 y Job 7. Eclesiastés. Yo busco Job. Ok, Job, Eclesiastés, ¿qué dije? 9:5 y Job 7 al 9. Bueno, Eclesiastés 9:5 dice: los que están vivos al menos saben que un día van a morir, pero los muertos no saben nada. Ya no reciben más recompensas y nadie los recuerda. Muy bien. Los vivos saben, pero los muertos no tienen conciencia, según lo que dice ahí, de nada, absolutamente nada. Hasta dice que su memoria queda en olvido, ¿es lo que dice ahí? Sí, ya no reciben más recompensas, nadie los recuerda. Nadie los recuerda. Muy bien. Bueno, a ellos nadie los Sí. recuerda, ni ellos tampoco recuerdan. Correcto. Claro, Correcto. Entonces vamos a ver qué dice Job 7, del 7 al 9. Acuérdate de que mi vida es un soplo y de que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de quienes me ven no me verán más. Y tú fijarás tus ojos en mí, pero ya no seré. Como nube que se desvanece y pasa, así es el que desciende al Seol, no subirá de allí. Ok, eso aquí dice que cuando muere, la gente lo va a buscar, pero no lo va a encontrar. Una vez lo entierren, no subirá de allí. Vamos ahora a Salmos 6:5. Ahora, para el Ajá. dualismo, este versículo dice... Sí, ellos dicen, no, es verdad. No niega nada. Claro. O sea, este versículo dice, no, sí. Está hablando del cuerpo. Claro, los que están en esta dimensión no pueden ver, pero la otra dimensión continúa Correcto. en un estado consciente. Exacto. Muy bien, Salmos 6:5 y 115:17. El 6:5 dice: pues los muertos no se acuerdan de ti. ¿Quién puede alabarte desde la tumba? Ok. O sea que no alaban. Esto Sí. esto sí va en contra de la cosmovisión griega, porque para la cosmovisión griega, cuando el cuerpo, el alma se libera del cuerpo, va a Dios y se relaciona con Dios. Acá dice que alguien que muere no se puede relacionar con Dios. Entonces quiere decir que ese alma, y digamos para el hebreo, el alma no es consciente, Correcto. o sea,
mejor dicho, el espíritu no es consciente. El alma es el resultado Correcto. de la unión y el cuerpo y el espíritu. Pero una vez que se muere, ya no hay más conciencia, no hay relación con Dios, hay una espera. Y por eso, o sea, para entender también esto, cuando leímos ahorita en Eclesiastés que dice que cuando alguien muere, el soplo de vida regresa a Dios, ese soplo de vida para la mente judía y para mí entender, no tiene conciencia. Es energía. Correcto, es lo que estábamos hablando ahorita, que estábamos asumiendo, porque realmente no, la Biblia no nos define ni nos dice qué es literalmente ese soplo, pero sí podemos decir que es esto, tal vez, no sé, por tal vez usar palabras modernas, es el microchip que contiene Sí. quién soy yo, mi carácter, todo lo que yo he desarrollado a través de toda mi vida hasta que morí, eso regresa a Dios y está allí inconsciente, no, por lo que estamos leyendo aquí, no, ni siquiera, como cristiano, ni siquiera puedo alabar a Dios después de la muerte, según lo que dice acá el Salmo. El 115, 17. Salmo 115, 17. Dice así: no alabarán los muertos a Yahvé, ni cuantos descienden al silencio. Ok. Cuantos descienden al silencio, ya estamos entrando en otra materia. Y no alabarán, porque justamente lo que Correcto. enseña el cristianismo griego es que los muertos están alabando a Dios. Vamos al cielo con las arpas, y aquí claramente dice que el que muere no puede alabar a Dios. Primera de Reyes 2.10 y Primera de Reyes 11.43. Primera de Reyes. Esta introducción de Salmo es interesante porque dice los que han entrado en el silencio de la tumba. Muy bien, Primera de Reyes 2.10 y Primera de Reyes 11.43. Ok, so el 2.10 dice: luego David murió y fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. Muy bien, Joel, ¿qué dice? ¿Tú tienes Primera de Reyes 11.43? ¿O tienes ese mismo? Sí, 11:43. Ah, léelo. Durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. En su lugar reinó su hijo Roboam. Muy bien, es interesante. La versión nuestra dice murió, Ujú, que es cierto, murió. En la traducción de Joel dice durmió. ujú. Para en el Antiguo Testamento, la muerte es literalmente un descanso, un sueño. Eso es lo que es la muerte. Es una pausa, es un descanso, es un momento donde por eso no se hace nada. Es como estar dormido literalmente. Y por eso la traducción de la palabra hebrea en el original es descansó, durmió. Es lo que se refiere. Que es la misma connotación, que quizás vas a eso, es la misma connotación que tenía Jesús. Correcto. Ahí vamos a llegar ahora cuando vayamos al Nuevo Testamento. Y por último, vamos a leer ahora en este tema Job 14:12. Job 14, vamos a ver 11 y 12. 11 y 12. Sí. Dice: como el agua se evapora de un lago y el río desaparece en la sequía, asimismo la gente yace en la tumba y jamás se levanta. Hasta que los cielos dejen de existir, nadie despertará ni será perturbado su sueño. Muy bien. So, aquí claramente está diciendo que cuando alguien muere y desciende a la tumba, dice que deja de existir, que nadie lo dormido. despertará y que no será perturbado de Su su sueño. sueño. Así que para el Antiguo Testamento, no para todos porque sabemos que se mezcló estas cosas, pero para la mente del Antiguo Testamento la muerte era una pausa, un descanso, pero un sueño. Para la mente del Antiguo Testamento es así. Ok. Después del cautiverio babilónico, esto se va desarrollando y ya termina, digamos, el canon, se cierra el canon del Antiguo Testamento. Hasta Jesús pasan 400 años. Entonces allí se desarrollan todos estos ok. pensamientos, y cuando vuelve especialmente los israelitas de Babilonia, pero quedan otros israelitas en Babilonia, y se desarrolla en Babilonia una nueva corriente dentro del judaísmo que se llama la Cábala, que existe hasta hoy. Ya entra, sí. Y esa cábala tiene de muchísimos elementos de la espiritualidad al estilo griego, al estilo más pagano. Tremendo. si podríamos No decir. sabía que la cábala era de origen judío. Claro, sí, Mira, la cábala. interesante. Ajá. Muy bien, entonces si el Antiguo Testamento muestra que la muerte es un sueño, es un descanso, una pausa, la pregunta lógica que sigue es, ¿hasta cuándo es esa pausa? ¿Hasta cuándo es ese sueño? ¿O es el sueño eterno? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a Daniel 12, 1 y 2 y Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18.
Y por cuestiones de tiempo yo voy a buscar el tercero, que es 1 Corintios. Daniel 12, 1 y 2. Daniel 12, 1 y 2. 1 Tesalonicenses 4. Tú buscas 1 Tesalonicenses. Y yo voy a buscar 1 Corintios 15. Dice, en ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel, que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia, como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Ok, interesante. Aquí dice que se levantarán algunos de los que fueron enterrados, dice. Ujú. O sea, si la muerte es un sueño, como enseña la Biblia, entonces va a haber un momento en que se va a levantar de ese sueño. Es como nosotros que nos acostamos y ¿cómo decimos cuando despertamos? ¿Me voy a qué? A levantar. Me voy a levantar. O sea, es lo mismo. So, hay un levantamiento y según eso ocurre en el momento cuando Miguel se levanta, Ujú. que no vamos a entrar en detalles de lo que eso significa, pero sin duda es en el tiempo del fin, cuando Miguel se levanta. Vamos entonces a 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo que os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ok, so para Pablo, bueno, y para el Nuevo Testamento, lo que Jesús enseñó es que la resurrección final que va a ocurrir es lo que va a marcar el término del sueño, la resurrección. Todos van a despertar de ese sueño. Pablo dice aquí que debemos alentarnos unos a otros con estas palabras porque no vamos a dormir para siempre. Esta pausa no es eterna, esta pausa es momentánea y va a terminar cuando Jesús regrese, según dice Pablo aquí en 1 Corintios 13. Digo, en Tesalonicenses 4. Ahora, 1 Corintios 15, 51 al 56, dice lo siguiente. 1 Corintios 15, 51 al 56. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y ahora recuerden que cuando leemos en la Biblia moriremos, tenemos que traducir esa palabra a no todos dormiremos, porque es la idea que tiene la muerte. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, justo lo que dijo en 1 Tesalonicenses. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Claramente Pablo está diciendo que la esperanza de la muerte del ser humano, porque no importa que tú seas un creyente en Dios o un creyente en Satanás o que no creas nada, si no ha llegado el momento de la resurrección, todos vamos a dormir. Y esto, Ahora, perdón. No, que en esta dualidad la muerte está definida por la muerte del cuerpo. O sea, no tiene sentido creer en resurrección si es que el alma sigue viviendo. Porque ¿cuál es el sentido de unir de vuelta si el alma ya está bien, está relacionándose con Dios como tiene que relacionarse y todo eso? Volver a unirla Eso con es un lo que cuerpo, ¿cuál es? Es una incongruencia. Sí. Sería hasta... Sí, es que eso es lo que quería mencionar. Justo, ¿no? Porque me estoy imaginando, si es la resurrección es lo que nosotros estamos buscando, es que Dios quiere relacionarse con nosotros en cuerpo. Si realmente fuera de esa manera, no tendría sentido la resurrección, porque si yo fuera Lázaro y ya yo estaba celebrando con Dios
que murió de enfermedad, lo que sea, y me estás trayendo nuevamente del cielo, de yo estar en el cielo con Dios relacionando, vuelvo a la tierra, eso no es una bendición. Claro. Al contrario, eso sería terrible lo que estás haciendo. Una maldición. Claro. La resurrección sería Ahora, una maldición. La pregunta es, ¿qué es la muerte? O sea, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Ujú. Bueno, ahí podemos... Porque claro, es una especulación lo que pensamos que va a pasar después de la muerte. Pero si es que realmente es vida, ¿por qué le tenemos miedo a la muerte? Claro. Ahora, lógico, para el pensamiento bíblico también le tenemos, no queremos la muerte, y a pesar de que pensamos que es una inconsciencia, justamente esa inconsciencia, si realmente estamos seguros de lo que viene, es un segundo nomás, tampoco le tendríamos que tener miedo. O sea, tanto una filosofía como otra no tendría, pero eso muestra que nosotros, hay una cosa, no tenemos demasiada fe, y lo segundo es que no hemos sido creados para vivir... Para morir. Sí, que es para experimentar muerte. No hemos sido creados para eso. Y por eso la evitamos. No la queremos a la muerte. Y yo creo que ese miedo está desde los tiempos de Pablo, porque por eso Pablo en Tesalonicenses les dice, quiero alentarlos con estas palabras, no hay que tenerle miedo a la muerte, porque si mueres, ha prometido Dios una resurrección. O sea, y por eso con Dios nunca se pierde. No importa que tú vivas o mueras, vamos a estar con Dios, porque eso es lo que Dios lo desea. Pero si existe la dualidad de que el cuerpo se muere, pero mi espíritu sale y va al cielo o al infierno incluso, entonces la resurrección literalmente no tiene sentido. Y según entiendo de la Biblia, la resurrección es literal, no es una resurrección espiritual. Bueno, porque habla del cuerpo. Sí, que porque si no Jesús hubiera resucitado correcto, espiritualmente. Exacto. Y que Dios quiere eso, la muerte es simplemente un sueño. Dios quiere que estemos con Él en vida, disfrutar con nosotros, y eso es lo lindo de la resurrección. Claro, pero yo voy a ser de abogado del diablo en esto, o sea, porque alguien puede decir, bueno, o sea, en vida está la persona que muere, también está en vida en el cielo, nada más que está sin el cuerpo, pero está en vida ahí. ¿No? Sí, pero no tiene sentido con lo teológico. No, lógico, no tiene, o sea, no tiene, la resurrección no tiene sentido. La enseñanza de la resurrección, que está en toda la Biblia, porque si vos me decís está en un pasaje, pero está en toda la Biblia, está y para colmo está en Jesús, porque Jesús podría haber muerto y ido al cielo y se acabó. ¿Para qué tenía que resucitar? En cuerpo, claro. En cuerpo, ¿para qué tenía? Entonces, hasta Jesús nos muestra esta teología, que es una teología, Jesús no contradice la teología del Antiguo Testamento, sino que la confirma, y la confirma con su experiencia, no es hablando filosóficamente, sino que confirma con su experiencia, sino la resurrección de Jesús no tenía sentido. Fue en vano también. Y justamente, vamos a 1 Corintios 15, los versículos, voy a leer del 12 al 18. Dice, pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Muy bien, ahora voy a hacer una pausa acá. ¿A quién le estaba diciendo esto Pablo? A los corintios. ¿Y de dónde eran los corintios? ¿Qué cosmovisión tenían? Griega. Ahora fíjense, esto es algo también importante. Dentro de la iglesia que Pablo había formado, había gente que pensaba así y no por eso eran sacados de la iglesia. Correcto. Pero Pablo entonces les dicen, están equivocados en su manera de pensar, porque ahora ustedes quedan, claro, como ustedes piensan que el alma se va al cielo, entonces para ustedes es lógico que no haya resurrección. Pero quiero decirles que no, o sea, no es así porque Jesús no enseñó eso. Y que la resurrección, o sea, es, según lo que dice Pablo aquí, es el centro del cristianismo. O sea, si Jesús no resucitó, De nada vale. nada de lo que Jesús hizo, predicó, enseñó, vale de nada. Claro, La predicación es inútil. Y eso muestra que Pablo no creía que la muerte había un estado consciente. Correcto. Porque si no, él podría haber dicho, Jesús se fue al cielo. Pero entonces dice, no, si Jesús no resucitó, no vive de vuelta, no tiene sentido todo lo que creemos. Y sabemos que cuando Jesús resucitó, era de carne y hueso. O sea, no era un espíritu cuando resucitó, era carne y hueso, era un ser humano todavía. Claro, y Dios creó a Adán y a Eva como de materia. Correcto. O sea, no es como que Dios quiere relacionarse con espíritu. Dios quiere relacionarse con Es nosotros obvio como que la materia. resurrección no es espiritual, es una resurrección física de cuerpo. Claro. O sea, y por eso Pablo O sea, lo dice. de alma.
Correcto, exacto, de alma, que es la combinación del cuerpo y el espíritu. Y el espíritu. Y yo digo, bueno, sigue. Que tú No, sigue. No, quizás cuando salgamos de esto no sé si iba a mencionar. Yo te interrumpía. Sí, quiero terminar los versículos 15 al 18. Dice, mira lo que dice. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Ahora, pero si digamos, Pablo pensaba como un griego, tendría que haber dicho, pero no se hagan problemas, si Cristo no resucitó, está en el cielo con el Padre. Claro, o sea, y todos vamos a estar cuando moramos allá con él. Total, él ya está allá. O sea. Exacto. So, Pablo está aquí claramente contradiciendo el dualismo griego. Exacto. O sea, literalmente. Aunque pareciera, Pablo, en sus términos, después más adelante, pareciera que lo confirma. Sí. Pero es que él se manejaba con la terminología que había en ese mundo. Correcto. Y de la cosmovisión que había en el mundo. Pero no le daba la connotación que le daba al mundo, sino que le daba la connotación que Jesús le dio. Correcto. ¿Tú ibas a decir algo? No, que lo que iba a mencionar, no sé si luego va a hablar, porque lo que sucede es que la idea de morir una persona que yo amo, entonces entender de que está cuidando de mí, pensando en mí, creo que eso trae paz en cierto aspecto a algunas personas, ¿verdad? Entonces, pues quizás esto sea un poco chocante porque uno dice, pues, pero ¿por qué? Porque me mantengo. Y yo recuerdo que tuve una experiencia que a mí, que me pasó que cuando yo no estaba en la iglesia, yo no tenía conciencia teológica de nada de esto. So, a uno de mis amigos lo mataron, le dieron 22 tiros y lo mataron y fue terrible. Y recuerdo que cuando estábamos allí ahí frente a la tumba, que lo estaban velando, fue terrible y yo estaba llora y estábamos todos así. Y hubo una muchacha, una amiga que me dijo, tengo que decirte algo. Y yo le dije, ¿qué pasó? Y ella me dice, Ricardo quiere hablar contigo. Y entonces yo le decía, ¿de qué tú hablas? Ya no, que quiere hablar contigo, qué sé yo, pero tienes que, si no te da miedo, si no está... Y yo estaba asustado, y yo, ¿de qué tú hablas? Y yo, no, y siguió hasta que yo le dije, bueno, pues está ahí. Me llevó por una esquina y ahí ella empezó a hablarme y le cambió la voz. Se le puso así. ¿Serio? Y empezó a hablarme como si fuera él. Diciéndome, mira, yo estoy bien, pero si no llores más. ¿Era la voz de él? La voz de él, no hables más, pero no llores más. Si tú sigues llorando, voy a seguir aquí en este lugar y no me voy a poder ir para el cielo. Y qué sé yo. Y ahí empezó a hablarme todas esas cosas. Terrible. Entonces, como uno... No, y justamente... No sé si quería hablar de algo de eso. Y vamos a finalizar con eso, pero el tiempo nos está... Mi papá, antes de convertirse, empezó a buscar, digamos, la verdad, si podríamos decir, en diferentes lugares. Y comenzó a ir a una iglesia espiritista. Y en la iglesia espiritista estaban justo en una sesión de Semana Santa y la medium se posesionó de un rey mago. ¿En serio? Y entonces, como era Semana Santa, dice, traigo un mensaje de Jesús. Claro, le cambió la voz también a la mujer, ¿no? Y dice, traigo un mensaje de Jesús y quiero decirles que Jesús está muy triste por el hecho de que están celebrando la muerte de él. O sea, porque dice, cada vez que ustedes celebran aquí en la tierra la muerte de él, sangran sus heridas de vuelta en el cielo. Entonces toda la gente dijo, realmente tiene razón, ¿cómo vamos a hablar de la muerte de Jesús si al final a él le ha causado tanto dolor? Entonces tomaron la decisión en ese grupo de no celebrar más la muerte. De no celebrar la muerte de Jesús. Entonces mi papá siguió oyendo. Al otro día o a la otra sesión apareció una mujer que había perdido unos papeles muy importantes que tenía de una farmacia y se había muerto el esposo y no sabían dónde había dejado los papeles. Entonces se posesionó la medium y entonces le dijo, esos papeles están en el altillo, en tal caja, que esto y el otro. Entonces mi papá siguió oyendo y vino la mujer, dio testimonio, encontré los papeles, que esto y el otro, ¿no? Entonces después, cuando mi papá estaba saliendo una vez del templo espiritista, una señora le estaba contando toda la vida de mi papá con detalles a la persona que estaba hablando con ella, ¿no? Y mi papá, eso fue como la señal de decir, no, yo acá no vengo más. Y no fue más, pero él siguió estudiando la Biblia. Bueno, al final terminó, digamos... ¿Esta gente usaba Biblia? ¿Cómo? ¿Esa gente usaba Biblia o no? Ese grupo, que tú sepas. Sí, los espiritistas usan la Biblia y todo. O sea, y hay espiritistas... Sí, pero son muy morales ellos. Sí, y hay espiritistas que son muy buenos incluso. O sea, son gente muy buena y todo eso. Pero tienen este tipo de creencia de que ellos creen que se comunican con el mundo de los espíritus
Y entonces tenemos la situación que al hacer eso están negando, de acuerdo a lo que dijimos, el mensaje de la Biblia. Y al negar el mensaje de la Biblia, entonces nosotros podemos saber que si se comunican realmente con alguien, entonces no es Correcto. con los espíritus de Dios, porque no pueden negar la Biblia. O sea, los espíritus de Dios no pueden negar la Biblia, el mensaje de la Biblia. Y justo por eso, en los minutos que nos quedan, vamos a terminar entonces. ¿Qué tiene que ver todo esto del espiritismo, de los muertos y demás, con el gran conflicto? ¿Por qué está aquí en la lección de escuela sabática, que es el tema principal? Y para mí, lo que yo deduje al final de todo es justamente lo que ustedes acaban de decir. Y me voy a adelantar porque no tenemos mucho tiempo. Para mí, el problema del espiritismo es que cuando yo creo y pongo mi confianza en el espíritu, entonces estoy poniendo el espíritu por encima de Dios. Estoy buscando guía, consejo, estoy buscando saber, no a través de Dios, saber a través de un humano que ya murió, pero que está en otro mundo. Y aparte estoy buscando hacer algo que niega el mensaje de la Biblia. Entonces, al negar el mensaje de la Biblia, estoy buscando guía en algo que contradice el Espíritu de Dios. Entonces, muy peligroso eso. Correcto. Y ahí está el peligro. Solo para algunos textos, vamos a leer Apocalipsis 13, 11 al 14 y Mateo 24, 23 al 24. Rapidito. Busco Mateo. ¿Mateo qué? 24, 23 y 24, Apocalipsis 13, 11 al 14. 13, 11 al 14. Dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. ¿Hasta qué número? Hasta el 14. Hasta ahí. Ok. Fíjate qué interesante. Esta bestia que surge de la tierra dice que engaña a todos los habitantes de la tierra con las señales y milagros que hace. Que dice que incluso hace descender el fuego del cielo. Para mí, eso es una alusión ¿a quién? En la Biblia. ¿Quién hizo descender el fuego del cielo? Un profeta. Elías. Son otras palabras. El engaño va a ser tan grande que estas personas o esta identidad, no sé quién, no vamos a entrar en ese detalle ahora, va a hacerse pasar como por alguien de Dios, un profeta de Dios. Y va a hacer señales, por ejemplo, ¿quién puede negar la experiencia que tú tuviste? Que escuchaste la voz de tu amigo después de muerto diciéndote cosas. Y vos no en esa época no estabas relacionado con la Biblia. No, para nada. ¿Qué creíste? No le creí que era él. Claro. ¿Te consolaste? En cierto aspecto, Sí. un poco, pero sí tuve... Pero le diste cierta autoridad a esa voz. Sí, sí. Sobre esta bestia hace señales, prodigios milagrosos hasta descender el fuego del cielo. ¿Qué dice Mateo 24, perdón, Sammy, tú lo 23, 24, ¿verdad? 23, 24, sí. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías o allí está, no lo crean. Pues se levantarán falsos Mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar y, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Grandes señales y milagros. No cualquier milagro, no. Grandes señales y milagros que, si fuera posible, engañarán a quién. Aún a los escogidos. Si fuera posible. Si fuera posible. Por eso. Sí. Entonces, la pregunta que hago es, y no vamos a entrar ahora, tal vez a contestarla porque tal vez no sepamos, pero ¿qué posibles señales milagrosos pueden hacer estas personas para engañar, si fuera posible, a los escogidos? Cosas que parezcan que vienen de Dios. Y justo lo que mencionaba Joel, por ejemplo, mira, la experiencia de tu papá. Cosas buenas, cosas positivas. ¿Quién no quiere encontrar algo que se le perdió que es vital? ¿Quién no quiere comunicarse con alguien para... O sea, y por ejemplo, cuando vamos a la historia de Saúl con la pitonisa de Endor, la pitonisa, ¿qué mensaje le dio? Sí. Cualquiera diría, ese fue Samuel el que se lo dijo. Porque aún lo que dijo ocurrió. Sí. Mira hasta dónde puede llegar el engaño. Y por eso es que, y de nuevo, no sé, pero por eso es que nuestra mirada tiene que estar en Jesús y no en los muertos, no en los espíritus. Nuestra mirada tiene que estar en Jesús, porque si ponemos nuestra confianza en un espíritu, por más verdad que nos diga, no es Jesús. Jesús es la única verdad. Jesús es la única vida.
Y solamente ahí yo puedo tener seguridad en lo que dice Jesús, no en lo que diga otro ser humano. Y por eso para mí el gran engaño, y sabemos que el gran engaño final de Satanás va a ser impersonar a Jesús mismo, haciéndose pasar por un ángel de luz, diciendo mensajes muy lindos, pero que, como decía Joel, contradicen la enseñanza de la Escritura, contradicen las enseñanzas de Jesús. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar apuntando a Jesús, a lo que enseñó Jesús, a estar con Jesús. Porque me parece que la única manera, nuestra única salvaguardia, me parece que es estar ahí, para no caer en estos engaños de espiritismo y de Satanás. Bueno, ya con eso terminamos. 59 minutos, 59 segundos. Una hora, siempre como que nos estamos adelantando. Pero nada, queremos dejarles con esto. La mirada en Jesús, sin duda alguna. Jesús es la verdad, el camino y la vida. Y por eso, como único podemos estar seguros frente a estas señales y milagros prodigiosos que Satanás se va a encargar de hacer, estos falsos cristos y estos falsos profetas. Como única manera que podemos evitar ser engañados es mantenernos en constante comunión con Jesús. Así que vamos a terminar con oración. Joel, ¿puedes terminar con oración? Querido Señor que estás en el cielo, te pedimos que nos bendigas, que podamos, Señor, tener entendimiento, pero más que entendimiento, una experiencia real contigo, para que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y podamos de esa manera, al estudiar tu palabra, llegar a conclusiones que estén alineadas con la vida de Jesús. Gracias, Señor, por todo. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, una vez más, gracias por estar con nosotros. Recuerden que la próxima semana no habrá Estudiemos Juntos que salga el martes. Vamos a tener esta sesión el sábado en vivo en nuestro culto aquí de Forest City, que comenzará a las 11:30 de la mañana. Tal vez la escuela sabática antes, ¿no? Antes de las 11:30, sí. Antes de las 11:30. Tal vez a las 11. Vamos, ya les diremos más adelante. No, posiblemente sean las 10:30. Sí, Okay. 10:30 en vivo el próximo sábado. No, el próximo no, en 2. Salvo que estén viendo Este esto. no, correcto, este no el otro. Sí, yo sé que esto lo van a estar viendo muchos el claro, sábado. Claro. Pero este sábado, sí, el que lo está viendo desde hoy lo estamos grabando esto en martes. Este sábado esto va a estar a la misma hora. Después el próximo, el 15. No va a salir el martes. Va directamente el sábado, que va a estar en vivo a las 10:30. Para que ustedes también nos acompañen, porque va a ser también el cierre del discipulado orgánico y queremos que todos estemos allí presentes. Ustedes a través del internet, nosotros presencialmente, para poder celebrar el final de la Escuela de Discipulado Orgánico. Bueno, ahí lo tienen. Gracias. Nos veremos entonces ese próximo sábado. Dios les bendiga.